Hola, muy buenas tardes a todos. Le Espera, damos espera, la... espera, espera. Espera, espera, espera. Me avisas. Yo te aviso. Te aviso. Está cargando. Voy a silenciar mi micrófono. Un momento. Un momento. Un momento. Ahora. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a la clase magistral titulada La unidad de la Iglesia indivisible. Mencionamos la frase dicha por Jesús: Padre, que sean uno para que el mundo crea. Nuestros penalistas invitados del día de hoy son el pastor Marcos Corona, fundador de Red Interreligiosa Latinoamericana de Educación para la Paz, RILEC, egresado en Teología por la Universidad Eister de Pensilvania, actualmente clérigo y pastor. También saludamos al ser Alexandro Gladica, arzobispo ortodoxo del Patriarcado Ortodoxo de Naciones para la Argentina, Uruguay y Paraguay, que actualmente nos acompaña desde la Argentina. Le damos la bienvenida al pastor Marcos, quien hablará de las prácticas que han desunido a la cristiandad y nos explicará a qué se debe este fenómeno a nivel mundial. Antes de eso, quiero invitarles a que vayan formulando sus preguntas y respuestas, ya que al final tendremos una sección para responder cada una de las dudas que ustedes tienen. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por darme la posibilidad de poder estar compartiendo este día con todos ustedes. La verdad es que es un privilegio para mí el poder estar en este momento aquí junto a un gran amigo como es Por favor, comparta el link en su página. el Muchas gracias. arzobispo Alexandros. Así es que para mí es un gusto poder estar en este momento. Lo que voy a compartir yo con cada uno de ustedes tiene que ver justamente con dos palabras. Podríamos decir, ¿cierto?, la división y la separación Estamos en la transmitiendo iglesia. online. Ahora puede, ¿Ya? a través de su página, compartirlo en vivo. Eh, y desde ese punto vamos a partir y luego, ¿cierto?, ya Alexandra podrá explicar un poco más algunas otras cosas. Eh, los seguidores primarios de Jesús debemos, esto es más bien hacer algunos recuerdos, debemos de entender de que todos quienes siguieron por primera vez a Jesús eran judíos o judaizantes. De hecho, Jesús muere siendo judío y sus discípulos siguen siendo personas, ¿cierto?, que practican el judaísmo. ¿Ya? Por tanto, esas cosas no se deben de perder de vista al momento de reflexionar respecto de lo que ha ido ocurriendo, lo que fue ocurriendo en la iglesia a partir de ahí en adelante. ¿Ya? Los problemas comenzaron a surgir, y aquí comenzamos después ya a ver justamente estos temas de separación, comenzaron a surgir cuando los gentiles se hacen parte de este nuevo credo o de esta nueva forma o visión de ver la religiosidad a partir de lo que Jesús también predicaba. Ya la incorporación de los gentiles a la iglesia
es lo que de alguna manera va a ir trayendo algunas complicaciones. Esto se fue viendo muy temprano en la vida de la iglesia, ¿ya? Teniendo en consideración de que Jesucristo fue crucificado más o menos entre el 27 al 36, más o menos, para no perderse en la fecha, muy temprano, después de recorrido un periodo de tiempo, el cristianismo comenzó a tener algunas complicaciones. Y es así, o fueron tal las complicaciones, que surge el primer concilio en Jerusalén, a partir, más o menos aproximadamente, en el año 50, ¿ya? Si ya tenemos un concilio, que es probable que haya sido inclusive el primer concilio ecuménico, ¿ya? Del que se podría tener memoria, ya estamos hablando de solo 20 años después de la crucifixión de Jesús. Solo 20 años. Imagínense, desde el momento que fue crucificado, 20 años después, al poco andar, comenzaron a surgir las primeras complicaciones. Este concilio, lo pueden encontrar todos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, del capítulo 15, es llamado por quienes estaban en este momento dirigiendo a la iglesia, y son invitados todos a poder participar. Y el problema principal del concilio, que entre otras cosas que se iban a tratar, es el tema de la circuncisión, ¿ya? Por lo que la iglesia va a tener ahora dos miradas respecto de quienes se están acercando a la iglesia. Por un lado, ¿cierto?, los judíos que seguían hablando acerca de el tema de la circuncisión como forma de poder obtener, ¿cierto?, la salvación, o como forma también, ¿cierto?, de creencia. Y por otro lado, los gentiles, quienes se estaban incorporando y que veían con recelo el tema de también ellos ser circuncidados. En el concilio se toma la decisión de poder arreglar el problema, pero para arreglar el problema tuvieron que justamente separar a quienes eran judíos creyentes en Jesús de los gentiles creyentes en Jesús, ¿ya? En el mismo capítulo después se va a ver, ¿cierto?, de que mandan a algunos emisarios para que vayan diciendo cuáles son los arreglos a los cuales quedaron. Si ustedes se fijan, y quienes lean el capítulo 15 del libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que, claro, resuelven el problema de la circuncisión, pero todavía quedan problemas sin resolver. De hecho, le van a decir a los que están llegándose a la fe, ¿cierto?, del movimiento de Jesús, les van a decir, está bien, no importa que no se circunciden, pero tienen que abstenerse de comer carnes que tengan sangre, de comer sangre, de lo sacrificado a los ídolos, de esas cosas. O sea, es decir, todavía algunas cosas de rituales se seguían manteniendo como una posibilidad, ¿cierto?, de que todavía podía haber otra separación más. Y no estamos hablando de que se hayan dividido, sino que se separaron simplemente, y los judíos siguieron haciendo y practicando sus ritos, y los gentiles, por otro lado, ¿cierto?, que eran creyentes en Jesús, ya no practicaban la circuncisión, pero sin embargo también continuaban con algunas, o más bien dicho, absteniéndose de algunos aspectos rituales. El tema que nosotros generalmente no vemos en la Biblia, en el texto bíblico, porque lamentablemente hemos creído que los libros se han escrito de manera cronológica, es decir, comienzan en Mateo y terminan en Apocalipsis, no nos damos cuenta de que la verdad es que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, surgen por una problemática que ya existía en la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos hablando de un periodo en donde la institución ya de alguna manera jugaba un papel muy, pero muy importante. Sin embargo, antes que nacieran los evangelios, lo único que se conocía del cristianismo, más bien dicho, de lo escrito,
eran algunas cartas de Pablo, ¿cierto? Y algunos otros folletos que estaban más bien sueltos. Pero las cartas las conocían solo aquellos que de alguna manera las habían recibido. Por lo tanto, la poca información respecto de la vida de Jesús es justamente lo que produce el nacimiento de los evangelios. Y los evangelios también van a ir respondiendo a las problemáticas que las comunidades tenían, ¿ya? Por lo tanto, los evangelios se van a dedicar justamente a responder estas cosas, lo que ya nos habla de que todas las comunidades en sí, de una u otra manera, estaban separadas. La comunidad de Mateo, la comunidad de Lucas, la comunidad de Juan, ¿cierto? La comunidad de Marcos, estaban de alguna manera, ¿cierto? Viviendo o teniendo sus vidas, entre comillas, ¿cierto? Desde sectores distintos. Las problemáticas de uno no son las problemáticas de otro. Por ejemplo, una de las cosas que más debe de llamarnos la atención es cómo los evangelios siempre nos van a llamar la atención hacia una mirada mucho más extensa o mucho más abierta que la mirada que de alguna manera, ¿cierto?, quienes eran más cercanos al judaísmo tenían. Y esta forma más abierta produce los evangelios, y por medio de esa producción literaria van a irse incorporando justamente los gentiles. Solamente, como les digo, un pequeño detalle. Quienes vean en el libro de Mateo, en el capítulo 1, se van a encontrar con la genealogía de Jesús. Esta genealogía tiene puros nombres y de la que generalmente nunca hablamos. Va a tener a 4 personajes que no tendrían por qué estar en una genealogía, menos en la genealogía de quien decían los judíos era, cierto, el Mesías, ¿ya? Estas son 4 mujeres que están dentro de la genealogía, que no tendrían por qué estar, y que deben llamarle la atención a los lectores de Mateo, o a los oyentes de Mateo, ¿ya? Estas 4 mujeres, que ninguna es judía, y que todas tienen algún tipo de problema, ¿cierto?, de carácter, podríamos decir, sexual, ¿cierto? Tamar, Ruth, ¿ya? Betsabé, para que ustedes después la puedan ver con mayor calma, son la representación también de un movimiento del cristianismo que va tendiendo justamente a hacer mucho más amplia la mirada del movimiento cristiano o del movimiento de Jesús en el primer siglo. Entonces ya tenemos varias cosas y varias complicaciones y varias separaciones que se van haciendo ya en el primer siglo respecto del cristianismo. Por otro lado, por ejemplo, entre el año 80 y el 86, los cristianos terminan de salir definitivamente de la sinagoga. Ya no pueden estar más en la sinagoga. Hasta ese año, los cristianos vivían también su devoción, su espiritualidad dentro de las sinagogas, ¿ya? Por lo que ya al producirse los problemas que comenzaron a vivirse en el primer siglo, los cristianos deben de salir de la sinagoga, deben dejar la sinagoga, y comienzan a ir por distintos lugares, y también comienza de esta forma, ¿cierto?, a volverse todavía mucho más amplia la visión del camino del cristianismo. Entonces, si ya en el primer siglo teníamos algunos problemas y algunos conflictos que se fueron resolviendo, en donde dijeron, está bien, yo creo que lo que tú estás haciendo está bien, y tienes que continuarlo haciendo, lo continúas haciendo en tu espacio, y lo que estoy haciendo yo, lo continúo haciendo, pero lo continúo haciendo en mi espacio. Y por lo tanto se separaban, no se dividían, se separaban simplemente para poder obtener un trabajo que probablemente iba a alcanzar a otros. Los evangelios están llenos de ese, entre comillas, de ese testimonio, ¿ya? De cómo el cristianismo va ampliando su mirada, y por lo tanto la teología del cristianismo también se va ampliando con el tiempo. Esto dejó de ocurrir, especialmente con la llegada de Constantino a la vida de la iglesia. Esto deja de ocurrir. Y desde ahí para adelante ya las cosas cambian y comienzan las divisiones todavía mucho más, y aquí ya podemos utilizar la palabra divisiones, digamos, ¿ya? Aunque obviamente antes ya tenían algunos otros problemas, pero ya aquí, de aquí en adelante la cosa comienza a tornarse bastante más oscura.
cuando Constantino le da la posibilidad a la Iglesia de constituirse en la religión oficial del Imperio Romano, es que finalmente lo que le hace a la Iglesia es un flaco favor. Y el roce con el poder, obviamente, va a producir mayores conflictos. La Iglesia, haciéndose del poder, ya después comienza, como les decía, un periodo mucho más oscuro de la Iglesia, y de aquí en adelante van a ocurrir muchas más divisiones. Estos ya nosotros en tiempos mucho más actuales, no tan actuales obviamente, pero sí mucho más cercanos a nosotros, comienzan a haber otras separaciones dentro de la Iglesia, como por ejemplo el periodo del protestantismo, en donde, cierto, Lutero cuelga sus tesis, y ya aquí hay otra separación, y también hay otra separación que lo hacen algunos grupos todavía mucho más radicales, como el anabautismo, ¿ya? Del siglo XVI, en donde estos grupos más radicales van a irse un poco más lejos tanto de los protestantes como del catolicismo romano, y van a proponer también algunas otras cosas. Entonces, pero esto también para nosotros es más bien considerado separaciones, más que divisiones, ¿ya? No, por razones de forma de visión. El tema principal, especialmente de las separaciones, y luego se va a producir también, solo, entre comillas, en las divisiones, es el problema de la interpretación de la escritura, ¿ya? En algún momento la Iglesia se abroga el hecho de ser la única que puede interpretar el texto, ¿ya? Quienes no interpretan el texto de esa forma, entonces son considerados prácticamente herejes, ¿cierto? Y son dejados de lado. La interpretación del texto comienza a producir justamente también estas separaciones. Y las interpretaciones fueron cambiando con el tiempo. También cambian con Constantino, desde una visión en donde el cristianismo es prácticamente una minoría, son los desechados, son los expatriados en Chile, en el, en el Cerro Santa Lucía. Existe un monolito en la subida del cerro que dice: a los expatriados del cielo y de la tierra, que era justamente, cierto, a los grupos protestantes y evangélicos que no eran sepultados en los mismos lugares o en los cementerios, sino que eran echados a los basureros porque no tenían la posibilidad de ser sepultados en los mismos lugares de los católicos. Entonces, ya el cristianismo en su base le perteneció a todos aquellos que hayan sido excluidos. En su base, el cristianismo fue para aquellos que se hayan sentido excluidos de la sociedad, dejados de lado por la sociedad, las minorías, cualquiera cual sea esta, el cristianismo se identificaba con ellos. Sin embargo, a partir de que se rozan con el poder, entonces es que la interpretación de la escritura cambia. Y para terminar de complejizar esto, más o menos desde Adam Smith en adelante, esto también sigue cambiando más. Y ya la interpretación de las escrituras tiene que, y está al servicio de un sistema, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Se roza pero muy cercanamente la teología a grupos mucho más neoliberales, a un sistema capitalista que va a terminarnos diciendo, ¿cierto?, de que debe necesariamente, ¿cierto?, de que quienes tienen dinero o quienes son más bendecidos van a ser algunas de estas personas, y van a utilizar justamente la teología como para poder legalizar su pensamiento, por decirlo de alguna forma. Esto se volvió todavía mucho más real, ya cercanos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y a mediados del siglo XX en adelante ya prácticamente hay un cambio enorme.
Quienes más se han dividido, y aquí utilizamos bien la palabra división, han sido los grupos evangélicos, ¿ya? Los grupos evangélicos se dividen y se dividen y se dividen y se dividen. La mayor cantidad de veces los grupos evangélicos se han dividido por razones de poder y por luchas de poder hacia el interior de las mismas iglesias, ¿ya? Un pastor que esté, ¿cierto?, dentro de su congregación y que esté haciendo las cosas de tal o cual manera, y se levanta algún líder dentro de esa misma iglesia y dice que tiene una visión distinta a la del pastor, va a comenzar a tener seguidores. Y después se va a producir un roce y un problema dentro de la misma iglesia, lo que va a producir justamente la división. Esto ha ocurrido en todas las iglesias evangélicas, sin excepción, ¿ya? Las he visto muy de cerca, obviamente, pero quienes más han tenido estos problemas y que se han ido dividiendo y dividiendo han sido los grupos neopentecostales, principalmente por lo que acababa de decir también, el tema de cómo el poder fue produciendo una nueva línea de ganancia económica, ¿ya? El tener la posibilidad de ganar dinero por medio de la fe, que ya esto es mucho más antiguo que inclusive que el neopentecostalismo, obviamente, pero quienes tenían la posibilidad de ganar dinero a través de la fe, entonces hacían y producían estas divisiones. Yo tener, ¿cierto?, una posibilidad de una entrada económica que sea relativamente fácil, era lo que terminó produciendo, terminado produciendo todas las divisiones en nuestro tiempo. Entonces, hablar de separación, ¿ya?, y hablar de división son cosas distintas. Se separan por llevar inclusive de mejor forma, a lo mejor, probablemente, ¿cierto?, su vida espiritual. Se dividen por razones de poder, se dividen por razones ideológicas, se dividen por razones políticas, ya que muchos sectores neopentecostales y muchos sectores evangélicos se identifican con un sector de la política, ¿ya? Y por lo tanto terminan entre ellos justamente produciéndose estas divisiones. Para nosotros en nuestro país, en Chile, esto produjo muchos problemas más o menos posterior al año 1960, y comienza esto a verse todavía mucho más fuerte hacia adelante. En resumen, debemos de hablar de iglesias separadas que por razones diversas se han alejado de sus iglesias madres, y de iglesias divididas las que se han dividido por causa de los propios líderes y se han alejado cada vez más de la interpretación de la vida de Jesús. Cuando se escriben los evangelios para conocer la vida del maestro. Se escriben para conocer quién era él, quién eran sus padres, quién eran sus amigos, por dónde anduvo, qué es lo que hizo, con quiénes estuvo relacionado de una u otra manera, y para que la vida de Jesús y las narraciones ayudaran a la iglesia a identificarse y a tener una identidad. Y la identidad se la daba, se la daba la figura del maestro. Ese es como la gran figura de los evangelios. El cómo la figura de Jesús le daba la vida a la iglesia. Los grupos que hoy se dividen y cada vez se dividen más, se van alejando cada vez más de la identidad de Jesús, ¿ya? Brian McLaren escribió un libro en donde decía que la evangelización de la iglesia debía de ser en términos naturales, no en términos artificiales, no en términos prácticamente, ¿cierto?, de abuso, ya, porque muchas veces el miedo termina abusando de las personas, sino que debía de ser en términos naturales, es decir, mientras yo conversaba con alguien, mientras yo andaba con alguien, mientras nos tomábamos un café, mientras caminábamos en la calle, de esa manera, y no bajo ciertos términos, ¿cierto? Por ejemplo, las 4 leyes espirituales,
y no es que esté mal, ¿ya? Porque a lo mejor se hace de buena fe, pero al final termina siendo tan artificial, y la vida no es artificial. La vida de Jesús no fue artificial. La vida de Jesús fue una vida de una persona que tuvo sus padres, que pudo caminar sobre esta tierra, que tuvo problemas con la ley, ¿cierto? Que se encontró con amigos, que él mismo se desesperó, que él tuvo mucha pena cuando un amigo partió. Fue una vida como la de nosotros, una vida, no una vida artificial, que al final es sobre la base en la que muchas divisiones se han construido. Entonces, bueno, yo quería compartirles esto más o menos para que tengamos una idea de el por qué podemos hablar de estas dos palabras y del por qué hoy día la iglesia está como está. La desconfianza en la institución es enorme, y es enorme justamente por todos estos problemas que no hemos sabido tratar, y es enorme también porque el nivel de tolerancia de la iglesia es en algunos casos nulo, y que al principio se resolvieron conversando, al principio se resolvieron yendo a un concilio y diciendo estos son mis puntos de vista, y a través de esos puntos de vista y esa conversación, la iglesia resolvía sus conflictos. Hoy eso prácticamente no existe, y mientras yo quiera dar a conocer mi punto de vista de una manera forzada y forzosa, es que entonces esto no va y va a seguir produciendo más divisiones, y va a seguir la gente y las personas van a seguir desconfiando justamente de lo que hoy nosotros llamamos como iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor, por su presentación. Ahora continuamos con el ser Alexandro Vladica. Presentará la unidad de la iglesia, porque la iglesia hoy debe estar más unida que nunca a pesar de las diferencias. Bienvenido, ser Alexandro. Buen día, buenas tardes, disculpen. Mira, lo que ha planteado el pastor está muy cercano a lo que nosotros vemos en Oriente. Voy a leer un pequeño texto que preparé para que puedan entender a lo que vamos entre separación, división y lo que se conoce erradamente como la institución. La iglesia no es una institución porque no es creada por hombres. La iglesia es un órgano vivo, como nosotros somos vivos, porque es creada y es fundada y es sostenida en la gracia por Cristo mismo, porque Cristo es la gracia. Hay términos que hemos usado muchas veces que de repente no entendemos y que los voy a tratar de poder explicar lo más rápido posible. Y empezamos con que tenemos que ver lo común, tenemos que ver lo que nos une para poder entender este misterio de Cristo. Y aquí usamos una palabra que es el ecumenismo. El ecumenismo intenta restaurar la unidad entre todas las iglesias cristianas. No puede haber ecumenismo si no eres cristiano. Eso es importante, ¿ya? El término proviene de un vocablo latino, ¿ya? Y que significa o quiere decir lugar, que es un lugar que ocupamos todos. Se trata de una corriente religiosa y filosófica donde se une el pensamiento desde la perspectiva de la razón de la fe en la religión y desde la perspectiva de la razón por la filosofía, propia del cristianismo, que defiende una idea fundamental. Todas las iglesias cristianas son manifestaciones que comparten la idea del amor de Dios. En esta perspectiva y en esta manifestación del amor de Dios, el hombre crea dos corrientes, crea dos intereses creados por bien, como lo decía el pastor, por intereses políticos, por intereses económicos y por el miedo a perder el poder y los lugares de privilegio que han tenido desde Constantino e incluso desde antes. La politización, la secularización y el sincretismo que ha vivido la institución, no la iglesia, es lo que los lleva hoy en día a este desorden y a este, como dice el pastor, la no confianza hacia la iglesia del pueblo de Dios encomendado. Por ende hay que entender que separación es
desmembrar, fragmentar. Y división es una disociación y una discrepancia. Por ende, el hombre, desde el principio, ha entendido que este Dios, sea cual sea este Dios en el principio, ¿cierto? Que es un Dios increado, existente, asexuado, pero le decimos que es padre y que es madre, no hace exclusión de nada de lo que él ha creado, porque vio y lo bendijo y vio que era bueno. Entonces, desde el principio Jesús quería que todos los creyentes fueran uno, y eso lo encontramos en Juan 17, 20, 23. Por eso es muy doloroso que los cristianos están divididos. ¿Por qué están divididos? Porque tienen discrepancias y disocian las verdades teológicas a su conveniencia. Las causas principales de esta división en las comunidades de los fieles cristianos en el sentido de que todos los que creen y se sienten que siguen el Evangelio, pero el Evangelio desde la perspectiva de la conveniencia y del interés propio y no del mandato de Cristo, de ser uno, que son la terquedad, creerse dueños, someter al resto desde su verdad, desde su perspectiva de la verdad, los prejuicios. ¿Qué es el prejuicio? El juzgar, el condenar, el no aceptar al otro, las discrepancias, el sentir que él es dueño de su propia verdad y la debe imponer, como ha sido el mal cristianismo, que ha sido la religión en la historia que más violación a los derechos humanos ha cometido por culpa y responsabilidad de estos jerarcas y de estas instituciones temporales que han creado los hombres. Y el otro problema de esta división que se produce dentro de la iglesia primitiva y la iglesia actual, dentro de todo el periodo, ¿cierto?, de la humanidad, es la propia pecaminosidad de las personas que la constituyen. ¿Y qué es esto? Que el hombre se cree juez y verdugo del prójimo, olvidando su propio pecado, porque todos somos pecadores redimidos por Cristo, no salvos, porque la salvación viene en el día de la parucía, cuando Jesucristo vuelva con gloria y majestad al juicio universal. Desde esta perspectiva, es deber de todo cristiano ver la reunificación de la iglesia, pero no en hombres. He ahí el detalle. No somos ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, dice Pablo. Somos de Cristo, porque predicamos a un Cristo crucificado y resucitado, glorioso y ascendido. No somos ni del Papa, ni del patriarca, ni del obispo, ni del pastor, ni del iluminado, ni del profeta. No, somos de Cristo, pero somos de un Cristo crucificado, resucitado, glorioso y ascendido. Y desde esta verdad, claro, debemos ver que el Espíritu Santo fluye en nosotros y el Espíritu Santo nos congrega, porque Él es el único Papa, porque Él es el único vicario, Él es el único prometido por Cristo. ¿Y esto cómo se logra? A través de los concilios. No puede haber un concilio en que no esté toda la cristiandad que lo convoca para no tener una uniformidad, sino que tener una unidad en la verdad teológica. Cristo verdadero Dios, Cristo verdadero Maestro, Cristo único Redentor y Cristo único Salvador. Verdad revelada por el Padre. Es así de sencillo. Y esto nos lleva a que por casi 2000 años nos han entregado parceladamente y tergiversadamente los errores que han ido inspirando las separaciones, tanto en Occidente como en Oriente. Esta visión debe ser tomada desde una objetividad. Yo como cristiano, o yo como sacerdote, o yo como religioso, o yo como seguidor de Cristo, ¿a quién sigo? ¿Sigo al Cristo del Evangelio a través de la sinopsis de los Evangelios? ¿O sigo al Cristo que de una u otra forma me relativiza mi vida donde no soy consecuente o a donde cuando fui inconsecuente el pecado me fue liberado por Cristo en la cruz? Esta división, esta separación de la institución, no de la iglesia, de los hombres. Los hombres crean esta masa, ¿cierto?, que se fue extendiendo en el universo. Y esta masa fue ahogando
fue ahogando el don infuso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dejaron de convocar concilios, porque se creyeron únicos dueños y depositarios de las verdades teológicas. Y ahí fueron inventando que habían representantes, que habían vicarios, que habían fundadores. Nadie funda la iglesia, solamente Cristo. Nosotros, los que estamos dentro del servicio pastoral y del servicio episcopal, junto con los pastores, somos simplemente los que vamos replicando el Evangelio y debemos hacerlo lo más fiel posible a la verdad revelada por Cristo. No colocar de nuestra cosecha, como se dice en buen chileno. No tampoco pensar que el Evangelio y la vida religiosa es un lugar de privilegios y un lugar de una casta privilegiada, como se ha hecho creer durante tantos siglos. Cristo nos dice a través del Evangelio, ¿cierto?, que no debemos buscar lugares de privilegios, no debemos atesorar y no debemos ser excluyentes del prójimo. Por ende, el primer concilio de Jerusalén establece, primero, que los judíos y los no judíos ya no existen. Existen los cristianos, los seguidores de Cristo, los seguidores del Mesías, los seguidores del enviado, del Verbo, que Él nos permite recuperar a través del pecado de Adán y Eva, de la desobediencia, de la vanagloria, ¿cierto?, la vida de la gracia, a recuperarla a través de la vida sacramental que da la Iglesia. La Iglesia es la depositaria, la administradora en gratuidad de la vida sacramental y la dispensadora de la vida de la misericordia de Dios a la humanidad. La Iglesia no es una institución que va a imponer en forma destructiva, cruel, incruenta y antinatural obligaciones que ella no puede vivir, porque ella obviamente es infalible. La Iglesia es infalible, no el hombre. ¿Por qué? Porque la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia y la santidad de la Iglesia, la unicidad de la Iglesia, la indivisión de la Iglesia, solamente se sostiene y se mantiene en que las verdades apostólicas y de la santa tradición sigan siendo fieles a Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es la piedra fundamental, Cristo es el único camino, verdad y vida que nos puede permitir el camino de la gracia. Por consiguiente, cuando hablamos de iglesia, no se habla ni de iglesia católica, ni de iglesia evangélica, ni de iglesia ortodoxa. Se habla de la iglesia de los congregados en Cristo, de los seguidores de Cristo, que viven la universalidad del cristianismo en el mundo extendido y que siguen las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles a través de los textos bíblicos. Todo lo demás es simplemente un complemento necesario para que el hombre pueda entender que Cristo es el único, verdadero y real Redentor. Por ende, aquí no existen en la Iglesia de Cristo ni papas, ni vicarios, ni patriarcas, ni emisarios, ni reveladores, ni profetas, no. Cristo es el único Señor. Los demás solamente somos servidores, porque Cristo dice, el que me siga, que se haga servidor de los otros. Por ende, como lo enseñó el pastor, estas divisiones, estas separaciones que se provocaron por los caprichos de los hombres, solamente han llevado al oscurantismo. Durante siglos se nos ha enseñado que somos católicos o que somos protestantes, y no somos ni católicos ni protestantes, somos cristianos, seguidores de Cristo. Y siendo fieles a Cristo, vamos a permanecer en la unidad que el Padre y el Hijo tienen en el amor infinito del Espíritu Santo. Por ende, la Iglesia es indivisible. La institución humana se separa y se divide por caprichos y por egos humanos. Eso les puedo compartir. Muchas gracias, Ser Alexandro Vladica y al pastor Marcos Corona por su punto de vista y su exposición con respecto al tema. Aquí tenemos la primera pregunta
Pregunta Cecilia en la ciudad de Coronel para el pastor Marcos Corona. Pregunta, ¿por qué el cristianismo se dividió tanto al extremo de ser hoy una institución tan diferente de la otra? Perdón, ¿cómo? ¿Me La puedes repetir pregunta sería la siguiente. Sí, claro. Pregunta Cecilia, ¿por qué el cristianismo se dividió tanto al extremo de ser hoy una institución tan diferente una de la otra? Ojalá tuviéramos la respuesta, porque quizás de esa forma no nos seguiríamos dividiendo. Eh, Mi apreciación personal, la verdad es que la iglesia cambió demasiado, justamente lo que dijo recién Alexandros, cuando la institución pasó a ser primero que las personas. Cuando la institución comienza a ganar espacios, la institución como iglesia, y entendiendo justamente lo que decía Alexandro, que como hablaba también Jonas Sisioulas, decía que la iglesia es un ser vivo, ¿ya? Entonces, cuando la iglesia deja de ser ese ser vivo y pasa a ser una especie de ente regulador entonces se pone por sobre las demás personas. Y obviamente comienza a aplastar, y mientras más aplasta en algún momento, eso tiene que tender a explotar, por lo tanto a dividirse. ¿Por qué cambió tanto para mí? Y en mi caso, respondo desde eso, ¿cierto? Que la iglesia fue cambiando a medida de que se fue cada vez volviendo una institución jerárquica más poderosa, ¿ya? Y esto es a poco andar del cristianismo. De hecho, el libro de los Hechos nos dice que a los primeros cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino, ¿ya? El libro de los Hechos nos apunta al momento en que la iglesia iba creciendo a medida que iban compartiendo el pan por las casas, a medida que se iban haciendo amigos, a medida que se iban acompañando, a medida de que nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo compartían con los que no tenían. Hoy día eso prácticamente no ocurre. Si la iglesia desea, por ejemplo, poner un comedor abierto, la iglesia tiene que llamar a una asamblea y esa asamblea decide si en realidad es bueno poner un comedor abierto y verán todos los pros y los contras. Jesús los hizo sentar a todos en el césped y les dijo, denles ustedes de comer. Punto. Sin embargo, hoy día la institución, como está tan arriba, comienza a aplastar hacia abajo ya la cosa se hace irresistible y termina reventando. Entonces, mi apreciación, vuelvo a repetir, ¿cierto? Es que la institucionalización de la iglesia fue la que le jugó una mala pasada a los primeros cristianos, a los primeros seguidores de Jesucristo, y terminaron siendo todo lo contrario. Hay una frase de un teólogo muy buena que vale la pena recalcar. Jesús predicó del reino y vino la iglesia. ¿Sí? Si nosotros nos hubiésemos dedicado más a predicar del reino, lo más probable es que hoy día hubiésemos tenido un cristianismo mucho más distinto al que hoy día encontramos. Gracias, pastor. Igual tenemos otra pregunta para usted, igual de Cecilia. Pregunta, además, ¿por qué el protestantismo olvidó sus raíces católicas? Quizás la podría responder todavía mucho más claro, Alexandros, pero creo que perdió sus raíces por querer irse haciendo cada vez más diferente. Es decir, que no hubiera identificación posible. ¿Por qué? Porque al catolicismo se le catalogó en algún momento de idólatra. Y por lo tanto se les llamó hasta, yo todavía, o sea, muy joven, algunos me decían, ¿tú eres católico o eres cristiano? Como para decir, ¿cierto?, la diferencia que había entre una y otra. Creo que lo que hace justamente que haya perdido sus raíces, o no es que las haya perdido en realidad, sino que algunas cosas fueron cambiando con el tiempo.
De hecho, por ejemplo, todavía luteranos y presbiterianos y anglicanos conservan la Eucaristía prácticamente igual como la vive el pueblo católico. Quienes no hayan estado en un culto como tal probablemente no se dan cuenta de eso. Pero sí, varias de esas cosas todavía las conservan como raíces. Sin embargo, me atrevería, como digo, a decir que se da este tema producto de tratar de despegarse del ala del catolicismo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nos hacemos más distintos en esto, ¿ya? Para no, entre comillas, ¿cierto?, mancharnos con la reputación del catolicismo. Gracias, pastor. Igual tenemos otra pregunta para usted, pastor, de Regina. Porque él dice, ¿por qué los protestantes rechazan el uso de objetos como el rosario, la cruz y la ropa de clérigo? La ropa de clérigo, a ver, primero, voy a hacer otra división, no, es otra separación. Existen los protestantes, ya, que pertenecen a las iglesias más históricas, como luteranos, anglicanos, ¿cierto? Y otras iglesias, con los evangélicos, que nacieron posterior a la reforma radical del anabautismo en el siglo XVI, ¿ya? ¿Por qué no se identifican? ¿No? ¿Por qué no las usan? En realidad es una cuestión casi, podría decir yo, medio ridícula, porque satanizaron cada una de esas cosas, ¿ya? El uso del rosario, por ejemplo, el Cristo crucificado, que no, los evangélicos no pueden ver una cruz con el Cristo sufriente. El tema del cuello clerical no es del catolicismo, ¿ya? Es del protestantismo, ¿ya? Y lo siguen utilizando. Los protestantes siguen utilizando el cuello clerical y siguen utilizando vestiduras. Los anglicanos todavía usan ropa justamente para eso. Los que sí no lo hicieron más fueron los evangélicos. Y los evangélicos se fueron separando completamente y dejando estas cosas de lado exclusivamente porque satanizaron muchas de esas cosas y, vuelvo a repetir, por la no identificación con el catolicismo, que era considerado prácticamente no creyente. Gracias, pastor. Tenemos otra pregunta para los dos. Y Pablo Sebastián pregunta, yo tengo una pregunta, si San Apóstol dice que todos tengamos un mismo sentir y una misma fe, ¿cómo se puede aplicar a la división de la fe cristiana? No sé si primero responde ser Alexandro o responde el pastor Marcos. Alexandro, porque como yo ya he hablado, Alexandro que pueda responder. El mismo sentir nos lleva a la autoconversión. Si realmente los seguidores de Cristo fuéramos consecuentes de ser seguidores de Cristo, no necesitaríamos instituciones menores creadas por hombres para poder identificarnos. Por consiguiente, ¿qué significa esto? Que no somos seguidores de Cristo. No somos seguidores de Cristo. Por ende, somos desobedientes al mandato de Cristo, porque somos de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago, de Lucas, de Marcos, de John Smith, de un sinfín de gente que al final no son Cristo. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y si yo soy seguidor de Cristo, solamente la verdad doctrinal está en los evangelios, la palabra de Dios y en la santa tradición. Y la santa tradición es el legado de los apóstoles y de los padres de la iglesia primitiva que nos dieron orientaciones para poder vivir el cristianismo naciente primitivo y el cristianismo que se fue secularizando, se fue convirtiendo en esta institución que todos, como bien dice el pastor, la han demonizado, ¿cierto? Olvidándose que el solo hecho de tener esa actitud, primero, les lleva a un concepto limitado de
conocimiento y caer en la ignorancia. Porque si ellos dicen, yo no quiero ser católico, obviamente que no va a ser católico, porque él tiene que ser cristiano. ¿Y cómo va a ser cristiano? Viviendo realmente la enseñanza de Cristo y no preocupándose de si es de Pedro, de Pablo, de Apolo. Entonces caen en esta misma, los mismos que critican esta oscuridad, esta confusión, son los que también la siguen aumentando. Porque yo no soy cristiano pentecostal o cristiano metodista o cristiano ortodoxo, no, yo soy cristiano y soy seguidor de Cristo. Me congrego en una comunidad que tiene una afinidad cultural y sociológica conmigo, por una cuestión cultural. Pero antes de ser de Pedro, de Pablo, del bautista o del pentecostal o del romano o del ortodoxo, yo soy cristiano. Yo me soy seguidor de Cristo. Y por ende, tengo que tener ese mismo sentir de Cristo. Servicio, respeto, misericordia, lealtad, honestidad y todas estas enseñanzas que Jesús nos enseñó, que Jesús nos dejó y las enseña desde su propio testimonio. Él, siendo Dios, se hace hombre, muere en la cruz para nuevamente recuperar al hombre. Gracias. Tenemos una pregunta para el ser Vladica. Cristian de Argentina pregunta: ¿qué propuesta tiene la Iglesia Ortodoxa para unir a la cristiandad? ¿Existen instancias hoy de encuentro? A ver, si bien dentro de la doctrina y de la recta doctrina que nosotros mantenemos como Iglesia Ortodoxa, como comunidad ortodoxa, el primer sentido que tenemos es de respeto, consideración, diálogo y comunicación. No nos podemos cerrar a que hay un sinfín de personas que sienten y viven diferente esta experiencia de Cristo. Pero nuestra experiencia de Cristo significa que no andamos buscando feligreses que nos mantengan o que nos den de comer, sino que andamos entregando lo que el Señor a nosotros nos dio como un regalo, que es la vida sacramental. Por ende, evitamos excluir, todo hay normas porque las normas tienen que existir, pero no sentimos al pecador como perdido. Entendemos que desde mi propio pecado, Jesucristo me pide que yo entienda al pecador que supuestamente nosotros creemos que está perdido. Si el único varón que no ha pecado es Cristo, ¿quién es el hombre para poder tergiversar o condicionar la salvación al otro? Por ende, desde esta perspectiva, mi comunidad cree mucho en el diálogo, en el respeto, en este diálogo interreligioso, en el ecumenismo, en que debemos ver lo común que nos une. Y por ende, si el común que nos une es Cristo, no puede haber divergencia y no puede haber diferencia. Lo que hay, una experiencia cultural de Cristo según el espacio geográfico que hemos ocupado. Si creemos que Cristo es la verdad y que entregó su única doctrina contenida en los evangelios, por ende no hay otra interpretación. Fidelidad al evangelio, no a hombres. No hay instituciones, no hay estructuras. Tenemos otra pregunta para acá. Será Alexandro. Pregunta Alejandro de Concepción: ¿por qué Roma rechazó y se separó de la Iglesia de Oriente? Eso es muy largo de explicar, pero viene desde el 800 más o menos de la era cristiana, en que por intereses económicos, políticos, fueron dándose las divergencias. Porque el hombre siempre tiene sed de poder y el poder corrompe. La Iglesia latina o la comunidad occidental de rito latino se separa de Oriente por cuestiones
de caprichos de hombres, en que se olvidaron del Cristo crucificado y resucitado que se debe predicar por conservar poder al lado del emperador, riquezas excesivas, planteamiento de las cenales y que llevan a esta separación, pero que no hay división, separación. Se segmentó, se fragmentó. En Occidente quedó la comunidad latina, que es heterodoxa, posiblemente discrepante, y la comunidad en Oriente ortodoxa, que es la recta doctrina. Y la recta doctrina nos dice que Cristo es el único salvador de la humanidad. Y Occidente nos dice que pueden haber intermediarios. No, no hay intermediarios. El único abogado es Cristo. Y la fidelidad a Cristo significa que estas dos fuerzas en ese momento histórico no pudieron tener un acuerdo. Pero hay un texto que lo puedo compartir, que es bastante extenso, que les puede dar una respuesta a toda esta divergencia, porque es una divergencia. Se ha inventado tanto, se han creado tantas fábulas de este gran cisma que le llaman, y solamente es la manifestación del ego, de la soberbia, de la terquedad y de la sed de poder de hombres, de una institución hecha al anillo al dedo de hombres. Porque la iglesia no es una institución, la iglesia es Cristo. Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Si no está Cristo, por consiguiente, se van a provocar divisiones y separaciones. Gracias. Y nada. Bruno de Argentina pregunta al pastor Marcos, ¿cómo podemos los cristianos dejar de mirar a otros cristianos como enemigos por tener diferencias en la forma? Por ejemplo, imágenes o sin imágenes. ¿Cómo podemos? Creo que en cierto sentido sería simple, pero a la vez muy difícil. Simple porque Jesús dijo que lo que debíamos de hacer era amarnos. No nos pidió alguna cosa extra, no pidió que tuviéramos ciertas características para amarnos, sino que simplemente nos pidió que nos amemos. O sea, yo les entrego unas nuevas reglas, ámense los unos a los otros. Entonces, no hay mucho más. Y es difícil porque, como decía recién Alexandros, el ego no nos permite ver estas cosas. Por ejemplo, claro, no tendremos nosotros estatuillas en los templos, pero vaya un niño a subirse a un púlpito, vaya un niño a jugar donde está el altar. El pastor o la imagen del pastor muchas veces es prácticamente endiosada. O sea, no se le pueden decir muchas cosas al pastor, hay que pedirle un tiempo, hay que pedirle una hora para llegar al pastor. Y tenemos el templo. Supongamos que haya un pastor abierto de mente y que diga, para hacer una acción social, el templo, cuando no se esté ocupando, lo vamos a ocupar como un gimnasio, para que los hermanos y las hermanas puedan recrearse. Lo más probable es que el pastor semanas después se vaya de la iglesia, ¿ya? Deje la congregación por estar diciendo tal barbaridad, porque el templo no, el templo hay que cuidarlo, el templo es esto, el templo es lo otro. Tenemos también nuestras propias imágenes, y eso tenemos que reconocerlo nosotros. Nosotros también tenemos nuestras imágenes, también tenemos nuestros propios fetiches, ¿ya? Sin embargo, Juan también lo va a decir en su carta, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no amamos a nuestro hermano a quien sí hemos visto? La única forma de poder solucionar todo esto es a través del amor que podemos prodigar hacia quienes no comparten mi forma de ver el cristianismo o no comparten mi fe, porque esa es otra cosa, es decir, ¿cómo puedo yo amar a alguien que sea judío, que sea musulmán, que sea Krishna, que sea lo que sea hinduista, que sea budista,
si ya hay todavía, las diferencias todavía son mucho más grandes. A mí no encuentro una forma de ver en el cristianismo primitivo o que Jesús haya dicho que teníamos que tener ciertas características para amarnos. De hecho, él amó a todo el mundo, independiente de, inclusive, si era o no era judío. Así lo hizo con la Sirofenicia, así lo hizo con el centurión, así lo hizo con muchos otros que se le acercaron. Solamente el ejemplo que podamos predicar nosotros a través justamente de nuestras acciones puede que esto también pueda producir cambios. Gracias, pastor. Tenemos otra pregunta. Dice Ignacio de Santiago de Chile. Pregunta al pastor Marcos Corona. ¿En esa desunión del cristianismo influyeron las diferencias por dogma, o sea, los rituales romanos, ya que las iglesias históricas mantienen determinados sacramentos? Perdón, y la pregunta es porque no entendí la pregunta. La pregunta dice, ¿en esa desunión del cristianismo influyeron las diferencias por dogmas, o sea, los rituales romanos, ya que las iglesias históricas mantienen determinados sacramentos? Influyeron varias cosas y delantito en parte las tocó también Alexandro. Estaban las diferencias políticas, por ejemplo, pero también estaban las diferencias de creencia. Por ejemplo, el bautismo infantil. ¿Ya? Los evangélicos, no todos, porque hay evangélicos que sí bautizan a los niños, se separaron de las iglesias protestantes, especialmente los anabautistas, porque decían de que el bautismo solamente podía ser practicado a quienes tuvieran conciencia de pecado, y no a los niños porque no tenían por dónde tener conciencia de pecado, porque tampoco eran pecadores, ¿ya? Por lo tanto, aquí no corría tampoco el tema del pecado original. Ya, sí, obviamente nos separamos por cuestiones dogmáticas, ¿ya? También por cuestiones de carácter político, de carácter de creencia. Sí, son las mayores diferencias justamente se marcaron en ciertas prácticas, ya que, por ejemplo, el bautismo infantil no solamente servía como bautismo de salvación, sino que también servía como como certificado de nacimiento, como para ser ingresado a la sociedad de aquel tiempo, por lo tanto era contado como parte de ella, y los evangélicos no encontraban un asidero bíblico para decir que los niños deberían de ser bautizados. Y después también los cristianos evangélicos se terminaron separando de aquellos que decían que el bautismo era por aspersión y otros que era por inmersión. Entonces, sí, hubieron cosas dogmáticas que separaron. Estas no, aquí no hablo de divisiones porque simplemente dijeron, no, tenemos diferencias. Hay diferencias aquí entre cómo ustedes hacen un rito y cómo nosotros seguimos otro rito, ¿ya? El partimiento de pan, la Eucaristía, que llama al mundo, el mundo católico romano y algunos protestantes. El mundo evangélico no le dice Eucaristía, le dice Santa Cena. Entonces, para poder diferenciarse justamente de la otra práctica del rito. Sí, eso es dogma, no es otra cosa. Gracias, pastor. Pablo de Santiago pregunta a Alexandro, ¿se puede hacer ecumenismo con cristianos que no creen en la Trinidad y que no reconocen a Jesús como el mismo Dios encarnado? A ver, para ser cristiano hay que creer en Cristo como tu Salvador personal, como tu Salvador universal, y por ende uno entiende que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad porque es bíblico. El ecumenismo es lo que nos es común, lo que nos lleva a un acuerdo, a un diálogo, a un entendimiento. Creo que más que de concientizar o de hacer un proselitismo para que esta persona crea o no crea, es la experiencia de Cristo personal que va permitiendo que las otras personas entiendan la verdad revelada por Cristo. El ecumenismo y el diálogo se puede hacer
solamente basado en el respeto. Si yo lo respeto a usted, por ende usted me va a respetar por un acto recíproco, porque Cristo fue respetuoso. Cristo jamás faltó a las leyes de Moisés ni a la tradición judía. Al contrario, él dice, le vengo a dar su justo sentido en el amor. Por consiguiente, uno puede dialogar con quien sea y cuando sea y las veces que sean, basado en el respeto recíproco. No puede haber una brecha. Hoy en día no es justificable que las personas no dialoguen, porque se dan las instancias para hacerlo. No así antiguamente, que había que cruzar o esperar tiempos. Hoy en día el diálogo, la comunicación, el entendimiento entre personas se basa en el respeto. Por ende, si él no cree en la Santísima Trinidad, bueno, bendito sea él, que el Señor le va a dar la gracia de algún momento, según mi perspectiva de la razón de la fe, que redescubra la verdad de la Trinidad. ¿Ya? Tampoco es para concientizar o crear grupos o grupúsculos que se crean los creyentes y los no creyentes. No. Cristo es muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto. Todo lo demás que venga de los hombres se debe conversar, se debe dialogar. Debe haber un justo medio. Y el justo medio es el respeto. Si usted no cree en la Santísima Trinidad, me parece bien, respetable, yo sí creo y por ende yo sigo mi vida conforme a mi fe. Y mi fe debe ser el fruto, ¿cierto? Del fruto de mi fe es el respeto, es la capacidad de dialogar, es la capacidad de comprensión, es la capacidad de decir, sí, el otro lo cree, es válido, pero yo también tengo mi verdad y mi verdad es Cristo en el Evangelio. Única fuente de doctrina. Por ende, sí se puede hacer ecumenismo en el cristianismo. El ecumenismo en sí es cristianismo, es parte del cristianismo. Puede, con las otras comunidades o filosofías espirituales, haber un diálogo de compartir nuestras verdades, como son los escritos Vedas, como son los escritos de Buda, como pueden ser las verdades de los musulmanes a través del Corán. Ese diálogo se puede dar siempre en el respeto. Y el ecumenismo es eso, ver qué cosa es tan común a nosotros que nos lleve a la unidad y al respeto, y ese es Cristo. Y Cristo no es contrario a nada, Cristo no irrespetó a nadie y Cristo no excluyó a nadie. Entonces, ese es nuestro único fuente, Cristo, la piedra angular de la iglesia, por lo cual Él es la salvación. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Ya nos viene. Esta pregunta va para los dos y dice, ¿cómo el cristianismo aporta al estudio místico de las escrituras? Difícil pregunta en cierto sentido, ya que es más, va a depender de qué lado uno pueda hablar. Hay cristianos que todavía practican justamente el misticismo. Hay sacerdotes que se dedican justamente a esto. Los evangélicos prácticamente han dejado el misticismo de lado, porque también lo han demonizado o también lo han maltratado, ¿ya? Por lo tanto, desde el lado evangélico prácticamente no aportamos a un grado de estudio místico o de hacer nosotros mismos un poco de misticismo respecto de el estudio de las escrituras, por ejemplo, cosa que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que el cristianismo, sus raíces son orientales. Y como sus raíces son orientales, los orientales practicaban, sus prácticas eran místicas.
Y Jesús tenía retiros en donde practicaba el misticismo también, ¿cierto? Se encontraba a solas con el Padre y tenía momentos de silencio, y tenía momentos en donde alababa, y tenía momentos en donde se elevaba. Lo encontramos, ¿cierto? Ahí al principio en los evangelios, en el tema de la tentación. Esta es una práctica mística. Pero los evangélicos hemos dejado las prácticas místicas justamente por encontrar que estas prácticas o nos acercan a las religiones orientales, o terminamos demonizándolas justamente, ¿cierto? Porque todavía existen monjes que practican el misticismo. Eso es lo que yo puedo decir desde el lado evangélico. Alexandros. Ay, mira, ayer o antes de ayer una persona me hizo una pregunta más o menos referente a eso, y yo le dije, y le di la respuesta desde su pregunta. Me vio en la calle y me dice, oye, me dice, ustedes que se juntan en templos y que se llena de gente y que andan curando y se andan sanando, ustedes que predican en las calles, todo este cuento, ¿por qué no van ahora a sanar a la gente enferma del coronavirus? Entonces yo le dije, es que eso no es misticismo, eso es simplemente populismo. Porque el Señor cuando sanó para que la humanidad entendiera que había llegado el día, la hora de la gracia. El Señor no curó ni tampoco multiplicó el pan para hacer populismo. El Señor le dio de comer a todos, a los 5.000, y sobró, porque Dios es un Padre providente que siempre va a dar a sus hijos. Por ende, el cristianismo hace misticismo, y el cristianismo de la rama que sea siempre va a ser misticismo cuando seamos obedientes al mandato de Cristo. Cuando tengas que comunicarte con tu Padre que está en los cielos, ve, entra a tu dormitorio, cierra la puerta y la oración perfecta que es el Padre Nuestro. Por ende, siempre el cristianismo es místico. Lo que no es cristiano es creerse iluminado, creerse profeta, creerse curador, creerse sanador y creer todas estas cosas que se han ido popularizando, ya que va a sonar un poco feo, un poco fuerte, pero el que tenga el don de lenguas, que también tenga el don de interpretar la lengua, el que tenga el don de profecía, que tenga la capacidad de explicar la profecía. En Dios todo es orden. El Señor es un Dios ordenado, por eso creó el universo y le dio secuencias de tiempo. Por ende, en todo hay misticismo. El cristianismo en sí es místico, porque el Señor, el que fundó el cristianismo, el que nos dio el cristianismo, era un místico. Pero era un místico que le pagaba al César lo del César y le daba la ofrenda a Dios que era de Dios. Por ende, esta cosa de andar quizás levitando o sentir que viene el Espíritu Santo en cualquier momento y que te seduce y que te lleva a las cumbres, no muchas veces es de Dios. Porque el primer don del Espíritu Santo es el santo temor. Y el santo temor de Dios te dice que no puedes y que no debes usar el santo nombre de Dios en vano. Por ende, el misticismo debe ser, de una u otra forma, testimonio de tu vida interior. Muchas gracias. Gracias, Pastor Marcos Corona. Gracias, Ser Alexandro Vladica. Agradecemos especialmente a Sección de Asuntos Religiosos de Quilicura, RILEC Latinoamérica, FONAPER Chile, Templo Narayán Goswami, a todos quienes se han encargado de difundir esta clase. Saludo a los judíos, cristianos, musulmanes, sikh, Vaishnavas, católicos y protestantes unidos en este espacio. Y además queremos informarles que les invitamos a la próxima clase del día jueves 4 de junio. Está muy interesante. La clase será magistral y se encargará de la reencarnación en la Cábala y en el Bhakti Yoga. Los exponentes de esta clase serán Hayadev Das, practicante Bhakti Yoga, Templo Narayán, y a Esteban Acuña, maestro y guía de Cábala, fundador de Kabbalah Live Chile.
Le agradecemos su atención. A nombre del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, queremos invitarlos para la próxima actividad. Estamos agradecidos con ustedes, agradecido Pastor, agradecido Ser Gracias. Alexandro. Que tengan una feliz noche. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, rueguen por mí que soy pecador, que tengan un descanso reparador y una muerte santa si es la misericordia de Dios. Gracias. Gracias. Chao, gracias.